Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al episodio número 254 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre cuáles son las claves de la responsabilidad social en el sector agrícola. Y es que actualmente hablar de responsabilidad social es hablar de un tema de muchísima importancia por todo el impacto social, ambiental y económico que se puede tener si tenemos una buena responsabilidad social en la agricultura. Porque ya no se trata solamente de producir la mayor cantidad de alimento que sea posible, sino que ahora tenemos que hacerlo de manera ampliamente responsable. Esto quiere decir utilizando la menor cantidad de recursos naturales disponibles, también de insumos para la producción y por supuesto cuidando el bienestar de los trabajadores agrícolas, así como el hecho de que las comunidades en las cuales viven estos trabajadores vayan mejorando de manera significativa. Y para hablar sobre este tema que tanta relevancia está teniendo en la actualidad, me acompaña Esdras Ambriz. Esdras es egresado de la Ingeniería en Biotecnología, la cual estudió en el Tecnológico de Monterrey, y en abril próximo va a concluir sus estudios de MBA en la EGADE Business School. Desde egresado, Esdras incursionó en la industria agrícola y tiene experiencia principalmente en dos áreas: diseño e implementación de programas socioambientales y operaciones para la exportación. Pasemos a la entrevista. Esdras, me gustaría comenzar preguntándote qué es la responsabilidad social y por qué es importante en la agricultura. Y quiero preguntarte esto porque este tema de la responsabilidad social es un tema que en los últimos años ha venido adquiriendo mucha fuerza. Claro. Fíjate, Olmo, que lo que comentas es bien importante. Dices que ha adquirido mucha relevancia en los últimos años. Sin embargo, es un concepto que siempre ha estado ahí, ¿no? La responsabilidad social la puedes definir como un concepto multifactorial donde tienen que ver, yo diría que 4 cosas principales. La calidad de vida que se le ofrece a los colaboradores y todos los involucrados en la cadena de valor del producto o servicio que se está ofreciendo, la ética empresarial, la vinculación comunitaria y el respeto y cuidado al medio ambiente. Y me preguntas por qué es importante en la agricultura. Creo que te puedes dar cuenta que los 4 conceptos que mencioné están íntimamente relacionados con la producción agrícola. Para producir cualquier producto agrícola tenemos involucrados esos 4 factores principales. La calidad de vida, no solamente de las personas que trabajan en, ya sea si es un empaque o una exportadora, sino también toda la gente, los jornaleros del campo, ¿no? La ética empresarial con la que se tienen que conducir todas las empresas, esto no es únicamente de la agricultura, la vinculación comunitaria y el medio ambiente, porque creo yo que no hay una industria que dependa más de estos 2 recursos que la agricultura. Dependemos del suelo, dependemos del agua y dependemos de la gente o del capital humano que nos puede ofertar las comunidades donde se está produciendo algo. Por lo tanto, en la agricultura, como en cualquier otra, pero en la agricultura toma un valor y una importancia especialmente particular por esos motivos. Entonces, según lo que me estás comentando, entiendo que el tema de responsabilidad ambiental entra dentro de la responsabilidad social, que este concepto entonces engloba a esos 4 pilares, ¿cierto? Exactamente. La responsabilidad social no es común que se separen esos 2 temas, de que sea responsabilidad ambiental y responsabilidad social, sino que al hablar de responsabilidad social, hablemos de la responsabilidad comunitaria y de la responsabilidad medioambiental. Ok, me gustaría conocer tu opinión sobre qué es lo que está impulsando la responsabilidad social. ¿Es un tema de mercado? ¿Es un tema de legislación? ¿Es un tema de que en la agricultura nos nació por apoyar este tema? Mira, Olmo, me encantaría decirte que es porque a todo el empresario agrícola
surgió el deseo y como el impulso natural de hacer esto, que no niego que sí hay industrias que lo hacen y sí hay empresas que lo hacen. Sin embargo, para ser muy honesto y muy claro, definitivamente son tendencias que nos va marcando el mercado. ¿Por qué? Te remontarás algunos 50, 60 años atrás, donde la producción agrícola comenzaba a tomar fuerza el tema de la calidad de la producción. No únicamente ya no era el producto, sino era un producto de calidad. Posteriormente pasamos a la parte de la inocuidad. El cliente no solamente comenzó a importarle si lo que estaba comprando era de calidad, sino que comenzó a importarle que si lo que estaba comprando era de calidad y estaba producido bajo estándares de inocuidad, es decir, que fuera totalmente inocuo y no le causara ningún problema o ninguna afectación al consumirlo. Recientemente, el consumidor ha evolucionado y ahora no solamente se preocupa por la calidad y por la inocuidad, ahora se preocupa por cómo se produjo, cómo está siendo tratado aquellas personas que están involucradas en toda la cadena de valor, cuál es el impacto en el medio ambiente que está ocasionando la producción de este alimento en particular que él está comprando. Así que la respuesta concreta es que está siendo impulsado principalmente por las tendencias del consumidor. Ya comentaste cuáles son los fundamentos de la responsabilidad social, pero me gustaría preguntarte en qué aspectos se fundamenta este concepto, pero refiriéndome a cuáles son sus bases, cómo empieza alguien en la agricultura a trabajar el tema de la responsabilidad social. El fundamento clave de la responsabilidad social es la ética, y no me refiero a la ética empresarial, sino a la ética, ¿no? Al deber ser, a lo que nos dicta los valores. Me podría meter al tema de la moral, pero no es tanto, siempre es el deber ser, ¿no? Lo que es correcto. Es el fundamento principal o de donde surge la responsabilidad social. ¿Y cómo se involucra la agricultura? Pues es al momento de lo que te comentaba en la primera intervención, de que se está dando cuenta la industria agrícola de lo mucho que depende de los recursos naturales y sociales de la zona donde se establece. Creo que ese darse cuenta, ese caer en la realidad de que si la sociedad en la que está establecida tiene algún quiebre, la misma empresa se va a quebrar, ¿no? La misma empresa va a ser incapaz de seguir con sus operaciones y lo ético es, ok, en este momento yo estoy teniendo un impacto sumamente profundo en los recursos naturales y sociales de la comunidad. Lo mínimo que tengo que hacer es equilibrar el impacto mediante acciones positivas tanto en los dos rubros para que me permitan crear un negocio sostenible que siga a través del tiempo y no únicamente hasta que explote esta zona y ya sea inviable. ¿Me podrías comentar en cada uno de los pilares de la responsabilidad social qué es lo que los está impulsando? Ya estás mencionando el tema de la parte ambiental, pero de las otras tres partes, ¿podrías también comentarme algo? La calidad de vida, ¿qué es lo que está impulsando este enfoque en la calidad de vida? Es saber que todas y cada una de las personas que están involucradas en la producción, empaque, transporte de este producto, tengan un ingreso suficiente para tener una calidad de vida digna, tengan acceso a servicios de salud, que todo el trabajo se lleve a cabo en condiciones de seguridad y que les brinde las oportunidades para un desarrollo humano adecuado. En la parte de ética empresarial, pues creo que este concepto es como el más obvio, es simplemente que todos y cada uno de los actos que realice la compañía sean correctos, transparentes y cumplan con las legislaciones correspondientes. Y en la parte de la vinculación de la comunidad, creo que es de lo más trascendental dentro de los pilares de la responsabilidad social, porque una empresa, independientemente de cuál sea, está íntimamente relacionada con la comunidad donde está operando y depende de la continuidad de la comunidad para que la continuidad de la empresa se mantenga. Por lo tanto, es donde lo que te comentaba yo, que es necesario equilibrar esos impactos para que la empresa siga, pues ahora sí que produciendo o activa a través del tiempo. Oye, Esdras, me imagino que en cada uno de estos cuatro componentes hay retos que superar muy específicos.
En el caso de la calidad de vida, ¿cuál consideras tú que es el principal reto que se debe superar para que se pueda lograr o se pueda mejorar en ese aspecto? Uy, Olmo, creo que en la parte de calidad de vida creo que es el más complejo que tenemos, ¿eh? Ok. Definitivamente, porque al final es la fuerza laboral, ¿no? Es toda aquella persona que esté involucrada en la producción de este producto agrícola. Y empezamos desde lo más básico, que es el jornalero de campo. Y ahí es donde salen un cúmulo de retos extraordinarios, ¿no? Hay algunas industrias, dependiendo de cuál es el producto que se comercializa, pero hay industrias que están muy adelantadas con el tema de la calidad de vida de los trabajadores de campo y hay otras que están sumamente atrasadas, ¿no? No hace mucho todavía estábamos hablando de situaciones de esclavitud en campos de tomates en Sonora. O sea, imagínate, estamos hablando de todavía en el siglo XXI teniendo casos de esclavitud, de trabajo infantil, condiciones de hacinamiento en el albergue o en los albergues de los trabajadores de campo. Así que, ¿cuáles son los retos? El reto es el cumplimiento social, el reto es el acceso a la salud, el reto es las condiciones de seguridad en el campo, el reto es la erradicación del trabajo infantil. Creo que esos podría decir que son los principales y los que en este momento se me vienen a la cabeza. Y si hablamos de la ética empresarial, ¿ahí cuáles serían los retos principales que se deben superar? Aquí entraría en un punto o en el concepto de la competitividad. Como te comentaba en un principio, lamentablemente el nivel de cumplimiento social en la agricultura es muy disparejo. Tenemos industrias que están haciendo inversiones muy fuertes para poder garantizar una calidad de vida a los jornaleros agrícolas y tenemos industrias que ni siquiera se han detenido a pensar que si el ingreso que tienen estos trabajadores les alcanza para poder comer o para poder alimentar a sus familias, ¿no? Así que creo que la parte ética o la parte más retadora en la ética es que realmente todas las industrias del ámbito agrícola se dan cuenta de la necesidad que hay de impulsar estos temas y que estén dispuestos a subirse todos al mismo podio y que estén en la misma altura, ¿no? Porque esto definitivamente pone en desventaja a las industrias que están haciendo lo correcto. ¿Y por qué digo en desventaja? Porque simplemente los costos asociados a la responsabilidad social son diferentes cuando lo haces y cuando no te importa. Acabas de mencionar un tema muy importante en la cuestión de los costos que implica la responsabilidad social, pero antes de pasar a ese tema, quiero terminar con el punto de la vinculación con la comunidad. Me imagino que es el punto más sencillo porque al menos en teoría toda comunidad quiere mejorar y si las empresas llegan y forman alianzas con esas comunidades seguramente lo pueden lograr, ¿no? No diría yo que es lo más sencillo porque todo está en el acercamiento. Cómo te acercas a la comunidad, cómo te presentas ante la comunidad. El simple hecho de crear o forjar una relación con la comunidad es bastante complicado porque no hay dos comunidades iguales. No puedes utilizar la misma estrategia de introducción de una explotación agrícola, por un decir, en Sonora, hacer lo mismo en Chiapas. La gente es distinta. Las costumbres y las tradiciones en cada comunidad es muy diferente y por lo tanto necesitas hacer una estrategia específica para cada comunidad. Y lamentablemente, la gran mayoría de las industrias, y hablo en general, no solamente de la agricultura, no tiene ese detalle fino para realmente integrarse adecuadamente a la comunidad. Porque una cosa es estar presente en la comunidad y proveer trabajos. Y otra cosa es involucrarse activamente en el desarrollo de la comunidad, identificando las verdaderas necesidades de la región. Ahorita que estás comentando esto, me gustaría hacer un paréntesis y aprovechar que tú eres especialista en este tema. ¿Qué perfil de profesionista se requiere para impulsar la responsabilidad social? Porque ya estamos hablando de temas de producción, de temas medioambientales, de saber llegar con la gente. Entonces me imagino que el perfil debe ser bastante específico. O muy amplio. Así es. Porque al final de cuentas, Olmo, como puedes escuchar y tú mismo lo dijiste, son muchísimos temas. Va a estar súper complicado que una persona
te pueda solucionar la vida entera de todos esos aspectos, ¿no? Así que yo te diría más bien que en este caso, realmente, si se quiere llevar a conciencia, es muy poco probable que una sola persona pueda llevarlo a cabo, dependiendo del tamaño de la operación. Por supuesto, si estamos hablando de una operación de un agricultor local, perfectamente una persona, quizá dos, se pueden hacer cargo tanto de los temas administrativos como de los temas operativos que tienen que ver con la implementación de una verdadera estrategia de responsabilidad social y ambiental. En una organización ya, en una empresa, a lo mejor comercializadora, exportadora, definitivamente se requiere un equipo interdisciplinario. ¿Y qué perfil? La verdad es que es muy amplio, muy, muy amplio. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy ingeniero en biotecnología, estoy haciendo una maestría en administración y dirección de empresas y estoy llevando en estos temas, ¿no? Porque al final lo importante es, creo que lo más importante es tener un profundo conocimiento de cómo funciona el negocio desde el nivel básico para que se puedan crear estrategias en un nivel superior, pero que puedan aplicarse a un nivel operativo. En la cuestión de habilidades, en la cuestión de competencias, más bien dicho, ¿cuáles serían las 3, 5 principales competencias que un profesionista debe de tener más desarrolladas para trabajar en esta cuestión de responsabilidad social? Comenzaría, Olmo, con pensamiento estratégico. Lamentablemente, muchas de las acciones en responsabilidad social que se están llevando a cabo en este momento son reactivas, es decir, para paliar problemas que surgieron y es necesario apagarlos y mediarlos. Sin embargo, la verdadera estrategia en responsabilidad social tiene que ser a largo plazo. ¿Cuáles son las acciones que debo hacer en este momento para evitar que surja algún problema dentro de los siguientes 5, 6, 10 años? Con esto, para poder garantizar la continuidad del negocio en cada zona en la que pueda estar la empresa o en la zona donde está operando, ¿no? En segundo lugar, comunicación. Definitivamente, unas habilidades claras, precisas para comunicar adecuadamente el mensaje que quiere transmitir la empresa a los diferentes stakeholders de la comunidad. Es decir, requiere tener la suficiente sensibilidad para poder comunicar conceptos complejos a audiencias que requieren una explicación bastante sencilla, pero también ser capaz de manejar estos temas a altos niveles. Por lo tanto, necesita tener esa apertura y esas habilidades necesarias para poder comunicarse en cualquier ámbito. La siguiente es colaboración. Definitivamente, y creo que aquí no te podría decir solamente que estamos hablando de responsabilidad social, sino en general, es necesario un equipo. Y para poder hacer un equipo necesitamos tener un espíritu de colaboración, sobre todo con las comunidades. Las comunidades jamás vas a llegar tú y decirles, vamos a hacer esto. No, tenemos este plan. Estos son los aspectos que están conformando este plan. ¿Qué les parece? ¿Qué modificamos? ¿Qué no modificamos? Y con esta colaboración viene la flexibilidad. Okay. Y la capacidad al cambio. Siempre te vas a encontrar con dificultades, con diferentes reacciones y tienes que ser capaz de ser ágil, veloz y sin problema para realizar un cambio en ese momento a la estrategia que estás implementando. Yo diría que esas son las principales, Olmo. Me llama la atención este último punto que comentaste, que no se trata de llegar a decir qué se va a hacer. Creo que se podría llegar a hacer eso porque podría uno llegar con una buena idea, pero al final de cuentas la comunidad podría no darte entrada si llegas tú dando órdenes, ¿no? Entonces tienes que pedir primero opinión, ¿cierto? Así es. Definitivamente se tiene que consultar, siempre se tiene que consultar. No va a ser la forma adecuada independientemente de quién seas, ¿no? Si alguien llega y te dice, ¿necesitas hacer esto? Generalmente siempre surgen dudas o surge algún sentimiento de contrariedad al respecto. Por lo tanto, si realmente quieres que esa iniciativa sea arropada por la comunidad, tienes que involucrarla en la planeación y el desarrollo de la misma. Y el último punto es justamente la cuestión de los costos. Tú sabes que producir actualmente requiere de muchos insumos y esos insumos tienen un costo y cada vez parece que el costo de producir se va elevando. Y luego llega este tema de responsabilidad social donde todo esto que nos has comentado me parece excelente, pero para implementarlo se requiere de una inversión. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues creo que justamente
tú diste parte de la respuesta, Olmo, es una inversión. O sea, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión a largo plazo para asegurar la continuidad del negocio. Y también hay que ser claros en un aspecto. Parte del ingreso que en alguna ocasión estas industrias agrícolas estuvieran percibiendo, realmente no era su ingreso. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero con esto? Si estamos en una industria, te digo y repito, no todas, pero estamos en una industria donde no está institucionalizado el empleo del jornalero agrícola, no quiere decir que al darlo de alta en la seguridad social vas a tener costos o vas a tener la carga social. Ese dinero jamás perteneció a la utilidad de la empresa o a la utilidad del agricultor. Era un gasto, un gasto del trabajador o asociado a tener empleados. Pero como de repente es una carga en los costos o la carga social que se ve más alta, dicen, oh, pero estoy perdiendo utilidad. No, es que jamás debió haber estado ahí. Si hubieras hecho las cosas correctamente. Podemos hablar entonces de que la responsabilidad social apenas está equilibrando. No es que estemos dando de más, como tú dices, no, apenas está llegando al punto de equilibrio, es decir, de dar lo que es justo y lo que siempre se tuvo que haber dado. Exactamente. Estamos llegando a un punto donde nos estamos dando cuenta que es la retribución natural que toda empresa tiene que hacer. En cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos dando cuenta de que si no hacemos acciones al respecto, no se va a poder continuar con el negocio. Y por lo tanto, es una inversión a largo plazo de algo que naturalmente no le pertenecía a la empresa. Ok, ese es un punto bien importante. Solamente aquí me queda la duda sobre, al final de cuentas, el agricultor siente que ese dinero le pertenecía y ahora, digamos, ya no lo está viendo. En este sentido, al agricultor, al tener menor cantidad de dinero disponible, posiblemente pueda llegar a un punto en el cual no pueda soportar esta inversión que tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo y que ahora tiene que hacer. En este sentido, ¿cómo pueden manejarse los agricultores para ser eficientes y poder seguir produciendo al realizar esta inversión? Tocaste un punto súper importante que creo que es de los principales argumentos de cualquier productor agrícola. Y me gustaría regresar al punto que platicábamos hace un momento, Olmo, de la ética. Justamente es, como no toda la industria agrícola está en el mismo nivel, la situación se complica para aquellos que sí están dando el paso hacia lo correcto. Aquí, ¿qué es lo que lo que se puede hacer? En primer lugar, es la concientización de los mercados. Se tiene que hacer un trabajo muy fuerte para concientizar a todos los retailers, los minoristas, sobre cuáles son las industrias que sí están haciendo ese paso adicional para poder llevar este nivel de vida digno a todos los colaboradores dentro de la cadena de valor. Con esto nos permitiría establecer un piso parejo para todos los involucrados y, sin embargo, aquí es donde nos falta, y hay que ser claros, nos faltan las plataformas jurídicas y gubernamentales que regulen este hecho. Así que la verdad, en este momento, los que están avanzando es porque desean hacerlo, porque quieren brindarle al consumidor esa garantía de lo que en este momento está pidiendo, pero definitivamente no va a ser solamente un esfuerzo de la industria privada. Tiene que ser un esfuerzo en conjunto también con el gobierno para que apoye con el marco jurídico necesario, que incentive a que todas las empresas queden en el mismo nivel de cumplimiento. Muy bien, Esdras. Sin duda, este tema de la responsabilidad social es de mucha importancia, pero también, al igual, de mucha complejidad. Agradezco que te hayas dado el tiempo para compartir con nosotros parte de los conocimientos que tienes sobre este tema. Si tienes algún comentario final que le quisieras compartir a nuestros oyentes, te lo agradecería. Muchas gracias por la invitación, Olmo. En primer lugar, me gustaría decirte eso. Y lo único que me gustaría es hacer una reflexión final
regresando al punto que toqué al iniciar mi charla contigo, es sumamente importante que la industria agrícola se dé cuenta de la dependencia tan fundamental que tenemos en los recursos de la región donde se opera. Dependemos de su suelo, de su agua, de su gente para poder seguir operando. Y por lo tanto, es sumamente necesario que comencemos a hacer algo al respecto. Porque va a haber un momento donde ya la opción no va a ser moverse de zona, porque ya no va a haber otra zona disponible, sino que tenemos que ser capaces de crear un negocio sostenible a través del tiempo. Como pudieron escuchar, este tema de la responsabilidad social es un tema de mucha relevancia en la actualidad, pero asimismo también tiene una cierta complejidad que hace que no sea tan sencillo abordar este tipo de temas, al menos en la agroindustria actual, porque necesitamos dar todavía varios pasos hacia adelante para implementar algunos cambios importantes y relevantes que justamente nos lleven a cumplir con todos estos estándares de responsabilidad social que poco a poco vamos a tener que ir cumpliendo en la agricultura. Y esto hay que tenerlo bien en claro porque los consumidores, en especial en países en desarrollo, en especial en Estados Unidos, a donde exportamos buena cantidad de productos agroalimentarios, están cada año aumentando sus solicitudes para que en la agricultura se tenga este tipo de responsabilidad. No me resta más que agradecer a Esdras por haber estado aquí en el podcast y compartir con nosotros parte de sus conocimientos. A todos ustedes yo los espero muy pronto con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.